poseídos, pasa una banda de criminales. Mire qué visita, secretario de Cultura. Yo te voy a dar la bienvenida de la siguiente manera. A ver. Porque siempre nos olvidamos, Valdés se olvida de entregar Sí. esta agenda, siempre. Recién, por ejemplo, Irma Roy se la dimos fuera de cámara. Así que, Valdés, si empezamos con esto, Bueno, si es la empezamos bienvenida. con esta agenda del sentimiento, que es una agenda peronista, Sí. ¿no? Tenemos que invertir lo que yo tenía pensado de conversar, A porque ver. Juan Sasturain, Sí. que es de todo, porque Juan, si uno hurga en su vida, No hurgue. desde un gran jugador de fútbol, No parece, hurgue. parece que de joven supo atacar las redes. ¿De qué jugaba? Delantero. Delantero, atacaba las redes en Independiente De Dorrego. De Dorrego, de Coronel Dorrego. Supo asolar ahí, se ganaría buenas minas también en esa época de jugador de No fútbol. me daba el Pinel para Este- eso. O sea, iba al secundario. Pero o sea, aparte me gusta bastante lidiaba con las hormonas. ese nomás. contraste de mundo de las letras, porque estudiabas letras en Buenos Aires y a su vez te fuiste a probar a San Lorenzo, después fuiste a Lanús, ¿no? Sí. Pero ya que Jorge Cosia cambió el orden de las Yo para que no nos equivoquemos. cosas, está bien. Ese padre bancario Sí, señor. que fue echado en el 55 porque era Sí, secretario señor. de una unidad básica. Mirá vos. Exactamente. Sí, mi viejo era el peronista de la familia. El único. El único. Típica clase media. Te digo, toda la familia. Buena definición, porque la idea que se tiene del peronismo era que eran los obreros peronistas. Sí, y- sí, pero y la no es clase así. media de la familia nuestra, el único peronista era mi viejo. De los Asturain, el único peronista era mi viejo. De los Roncos, que era la familia de mi vieja, todos radicales. Y algunos socialistas. Se armaban unas peloteras descomunales. Yo tengo perfecta memoria, tenía 7, 8, 9 años, cuando vivíamos en Lobería, por ejemplo, pues vivía en varios pueblos. Se armaban unas peloteras descomunales. Y mi viejo fue muy consecuente con lo suyo. A mí me quedó eso muy fuerte. Al punto que fue Muy, consecuente pero que muy lo fuerte. echaron en 55 de Claro, Banco, cuando todo el mundo Banco se Provincia. bajaba, trabajaba. claro, cuando todo el mundo se bajaba, decía, bueno, el régimen le hacían firmar un El documento banco que decía, presidió Jaureche. Tuvo como jefe a Exacto. Jaureche, entonces, Exacto. claro, Y exactamente. en el 55 hacían circular la intervención al banco, como siempre pasa en esos casos, ¿no? Y se ven los miserables, ¿no? Entonces hacían, pasaban una circular que decía, el tipo tenía que poner, no, yo me afilié por obligación, porque me presionaron, pero renuncio a mi simpatía por el régimen de puestos. El viejo lo mandó a la puta que lo parió como correspondía. Y lo rajaron. Lo rajaron. Lo reincorporó Frondizi y 3 años después. ¿Cómo salen acá en este programa Bien. últimamente a la luz estas conductas republicanas que han padecido argentinos Sí, como bueno, tu padre, ¿no? así fue. Eso es del republicanismo del que hablan Yo algunos. creo, a ver si la memoria no me falla. Sí. Yo creo haber leído en la revista Feriado Nacional, que fue una revista Sí, que señor. salió poco tiempo, al principio de los 80. Sí, señor. Un cuento que se llamaba La bicicleta sentimental, Qué grande, sí, señor. que transcurría en una unidad básica al final de la dictadura. Sí. Esa unidad básica, ese tenía que ver con recordar el escenario de tu padre por el cual pagó su puesto en el Banco Provincia. No puntualmente. Tenía que hablar más con memoria y recuerdos de militancia de compañeros, ni siquiera míos, porque lo ambienté en la zona oeste, porque el cuento, que se llamaba La bicicleta sentimental, partió de una fotografía de un paredón de Liniers que yo veía cuando tomaba el Sarmiento. Ah, es- A la derecha había un cartel inmenso que decía Ángela, te amo, en épocas que no había pintadas, ¿eh? Estamos hablando de 76, Sí, un 77. poquitito más adelante. Ángela, te amo. Y a partir de eso, de alguien que había dejado ese mensaje para que la mina que tomaba el tren lo viera, Qué lindo. inventé el cuento. Claro, porque es Inventé una el cuento. historia de amor y que lo sí. ambienté en la zona oeste, porque yo viajaba mucho a esa época, en la zona oeste, iba a la casa del viejo Brecha, yo laburaba con él vivía en Aedo. Que le había soplado ¿Eh? la hija. Sí, bueno, en esa época... O sea, vos en el Sarmiento, yo también, en el Sarmiento Claro. conocí a mi mujer y ahí Claro. se habré temado el Sarmiento. Y Se entonces viajaba lo ambienté mejor, ahí. Se Entonces- viajaba mejor que hoy. Mucho mejor. Entonces la ambienté ahí, en la parte de Ramos, etcétera, etcétera. Y después ese cuento, cortito, es La bicicleta sentimental, un cuento de 3 páginas. Eso se convirtió en La mujer ducha, que es un cuento mucho más largo que transcurre en toda esa zona con el personaje del fiambrero, ya en la zona de Liniers y todo eso.
Me encanta ese. A mí me gustó mucho ese cuento. De ahí me hice sasturaísta. ¿Y vos viviste en Liniers, además de después No, de la provincia? nunca viví por Pero ahí. Liniers tiene, a mí me, bueno, Mirta Liniers está muy. A mí Liniers me pareció siempre un lugar Exactamente, mítico, caso la tuyo. frontera, ¿no? Yo recomiendo, esa cosa de- recomiendo para mí, si no te enojes, Jorge. Una de las grandes películas del cine argentino, para mí tu mejor película, tu gran película, Mirta de Liniers Es la película por la que lo recordamos. ¿Es la primera o la segunda, Jorge? Es la primera. Es la es primera. la ¿Qué gracia edad de tenías uno ahí? de tener que competir con uno La mismo. Máser, ¿Qué es edad la tenías Máser. ahí? 35. Emilia Máser, sí, señor. Vos sabés que cuando hablabas de La Pintada, yo escribí un cuento, yo no soy cuentista, pero he escrito algunos. Y escribí uno dedicado a mi actual mujer. Y lo escribí en el año 89, que se llamaba Paula sí, Colonia no. Buen titulero, Cosia. Buen titulero, Cosia. Es importante. ¿eh? A mí frente a personas como Juan, como el negro Fontana Rosa, a mí me da mucha pena no haberme dedicado al fútbol y que no me guste el fútbol para poder disfrutar de veras de los cuentos, que son maravillosos, y que los entiendo un poco a medias, porque es un ambiente que me es ajeno, pero son cuentos formidables y me falta la base de datos. Pero por ahí te queda la pasión. Lo que te queda del cuento es la pasión. Bueno, El Día del exactamente. Arquero, ¿en qué año lo publicaste? Mira, el día del arquero debe ser el primer libro que publiqué, del 85 por ahí. Porque hoy Manual- está de moda la Manual de literatura Perdedores futbolera, fue un poco pero cuando ellos... Es de esa época también. De sí. esa época. Cuando ustedes le empezaron eran pregoneros, o sea, hoy escriben hasta los grandes de todo el mundo, literatura de fútbol. Hoy pero es ustedes fueron... políticamente correcto, digamos. Hoy es ¿no? políticamente En correcto. aquella época no tanto. ¿Y empezaste leyendo libros o leyendo historietas? Leyendo historietas. Historietas. Sí, Vos sí, también, yo también. O sea, es la generación nuestra Sí, fue marcada por la historieta. Sí, o sea, para bien o para mal, ya las maestras No, nos para mí. sacaban las revistas. Te digo, 51, cuando yo fui pibe en la primaria, fui pibe en los 50, digamos, ¿no? Y ya las maestras no. Las maestras tienen razón, digamos que tienen razón siempre. Nos tiraban las revistas todos, ¿no? Las tiraban, digamos. Y te agarraban leyendo revistas en la escuela, te las sacaban. Sin Hoy en día embargo, lo encuentran con una revista al pibe y lo Pero hacen un monumento. ¿Qué darían por verlos leer historietas a los chicos? Claro. ¿No? Por supuesto. Que ahora estaba ¿No les leyendo- gustaba a las maestras en aquel tiempo que leas historietas? Y Era como un lógico. género menor. Pero ni hablar. No, era un género despreciado, Despreciable. Y además, prohibido. en general, muchas veces con fundamento, porque muchas de las cosas que leyeron Había eran muchas basura. cosas Pero berretas. también había, como en todo, había cosas lindas. ¿Qué historieta de aquel tiempo te marcó? Mirá, De los 50. En esa primera época, pero cuando tenía 6, 7 años, antes de empezar a leer Oestergel y el Eternauta, y todo eso me agarró a los 11, 12, 13, que somos los lectores. Los lectores originales de Oestergel y el Eternauta tienen esa edad. Todo lo que vino después son relectores, digamos. Claro, pero el público dirigido era ese. No, pero yo leía El Pato Donald, la edición de Que salía los de martes, Chivita, que salía los martes. El Pato ¿Qué era la Donaldo. revista SEA esa Así que es. venía No, la mexicana? no, la argentina, la edición de Chivita, de abril. Ah, Porque de Editorial la revista Abril. Chivita, el Pato emigrante. Donald, En los No, años no, 40 chiquitito. salía, los martes y valía 5 centavos. señor. Y me acuerdo del dolor cuando subió a 10. Mirá. Que habrá sido el año 48. Más o menos. Yo empecé a 49, por ponerle ahí. 51, 52. Bueno, ahí salían algunas joyas absolutas. Que después, que si vos te dedicas a eso, te enterás quién carajo escribía y dibujaba esas maravillas. Hay un notable dibujante de la Disney, todo lo firmaba Disney, porque bueno, era como Quinterno o como García Ferré, hay una sola firma y hay un montón de autores detrás, ¿no? Pero había un norteamericano, se llama Karl Barks, que es muy famoso, el mejor dibujante de historietas de patos que ha habido es el inventor del Tío Patilludo, el inventor de... Bueno, ese es un narrador, un inventor de historia memorable. Y yo las primeras historias de las que me acuerdo son las historias de las aventuras del Tío Patilludo, que después me enteré claro, que las escribía un tipo que era un genio. ¿Y quién Karl era? Barks. Karl Barks. Con C y con B larga. Karl Barks, que suena mucho eufóricamente a Karl Marx, ¿no? Es Totalmente. bastante contradictorio. Pero nada que ver, porque era un señor de estos que luego agarraron los lectores apocalípticos de la historieta, tipo Matelar, etcétera, etcétera, y bueno, y los disolvían dentro de la propuesta imperialista. Pero Y bueno, Dorfman, además de eso... y Ariel Dorfman, No, ni cuando hizo hablar. para Claro. Sí, que entraron ahí como un elefante en una La cristalería. relectura, así es. Pero Ahora- eran memorables, unas historias memorables. Yo Perdón, dale. No, que conozco, hay como una movida de resistencia de historietistas jóvenes
que publican con sus propios recursos, a veces fotocopiando, libros de historietas. Hace poco se hizo en la Biblioteca Nacional un encuentro. Sí, señor. Hay una actividad. En la Argentina, historietistas ahí a patada. Nosotros hacemos revista Fierro, que es 64 páginas por mes. Eso, teniendo en cuenta lo que la tradición que en la Argentina es una miseria. Ahí publican algunos que tienen la suerte de publicar o las ganas de publicar. Pero hay una actividad que trasciende largamente eso. Hay Bueno, mucha... hiciste además la curaduría de la edición que hicimos por los 200 años. Ah, sí. Que bueno, lástima no haberlo traído hoy. La pasamos bien con eso, ¿eh? Ahora, Linda Muy cosa. bueno, muy bueno. Del